En el caso del día 20 de julio se publicó la información correspondiente a junio, con lo cual ya podemos evaluar el primer semestre del 2020 comparándolo como normalmente lo hacemos con el primer semestre del 2019. ¿Y cómo nos ha ido, Julia? Porque el 2019 fue de los más violentos que yo recuerde. Es correcto, tienes toda la razón. Efectivamente, en el ámbito nacional y en el caso de Tabasco se mantuvo esa tendencia. 2019 cerró como el año más violento en la historia del país y en el caso de Tabasco, pues en la historia del estado, en donde alcanzamos la tasa más alta, el número de más víctimas, el número de más carpetas de investigación por homicidio doloso principalmente, ¿no? Entonces, perdón. Sí, directora, ¿ese panorama cree que sea para este 2020? ¿Cree que también se vaya a romper un récord? Mira, en el ámbito nacional se mantiene la tendencia creciendo. De hecho, hay aproximadamente 3% de víctimas más comparado con el 2019 que ya se marcaba así. En el caso de Tabasco, los 2 meses que estuvimos confinados provocaron una importante reducción en los homicidios y en prácticamente todos los delitos. Entonces, esto de alguna forma influyó en más bien en contener la tendencia y el crecimiento del homicidio doloso principalmente, y pues vemos que en el acumulado de estos 6 meses pues marca una reducción este delito de un 20%. Sin embargo, hay que ver el comportamiento de estos próximos 6 meses, porque en junio pues vemos que ya hay un importante crecimiento y pues para marcarlo así, en 2019 traíamos un promedio de una víctima asesinada cada 12 horas, es decir, 2 en total por día. En el 2019. En el caso del 2020, el crecimiento o la tendencia más bien marcó de una víctima cada 15 horas. Entonces, habría que ver el comportamiento de este delito en los próximos 6 meses para ver si se mantiene digamos que este freno. No es que quiera decir que el problema del homicidio en Tabasco ya se resolvió, porque Totalmente. tenemos 1.6 víctimas aproximadamente que pierden la vida o les quitan la vida cada día aquí en el estado. En el caso nacional es de 99 personas que son asesinadas diariamente. Entonces, habría que ver el comportamiento para ver si se mantiene. Difícilmente creo que reduzca, más bien creo que la tendencia es a que crezca. Para tener un panorama, directora, a nivel nacional, ¿en qué lugar se posiciona Tabasco en este delito? Estamos en el número 14, en el acumulado, la tasa de Tabasco está ligeramente debajo de la media nacional. Tenemos aproximadamente 10 personas que son asesinadas por cada 100,000 habitantes. En el caso de Tabasco, la tasa nacional es de 11.82 personas por cada 100,000 habitantes. Sí. Estamos ligeramente debajo de la media nacional. Ahora, Julia, cuando tú te refieres a Tabasco y hablas de esta reducción en el homicidio doloso en los meses de abril y mayo, ¿es ocasionado esta disminución porque estábamos resguardados en casa o por políticas públicas que han implementado las autoridades aquí en la entidad para combatir este delito? Definitivamente porque estábamos resguardados en casa y eso no solamente lo observamos en el homicidio, principalmente en los robos también se comportaron así, la violencia familiar, las violaciones, prácticamente el secuestro no podríamos hablar porque ese se mantiene igual aún con esos 2 meses que estuvimos confinados. Y la prueba está que una vez que estamos retomando nuestras actividades de manera normal, llámese la nueva normalidad. Sí. Actualmente, pues vemos que prácticamente todos los delitos crecieron. En el caso de la violencia familiar, el crecimiento del mes de junio comparado con mayo, aun cuando mayo tiene un día más, junio tiene 30 días, mayo tiene 31 días, sí. Haciendo esa comparación y tomando en cuenta que mayo tiene un día más que junio, vemos que prácticamente crecieron todos los delitos. Robos y violaciones tiene un crecimiento de 150%, estamos hablando de carpetas de investigación, de 150%, de 8 que se reportaron en mayo creció a 20. En el caso de la violencia familiar igual, tiene un crecimiento de 80% comparado
el mes de junio con el mes de mayo. Si comparamos los volúmenes, o sea, los 6 meses, pues eso la tendencia que muestra es una reducción comparado con el año pasado. Pero insisto, dentro de estos 6 meses hay 2 meses de los cuales estuvimos en confinamiento y que la denuncia, no me atrevo a decir que los delitos hayan disminuido, porque posiblemente ocurrieron menos, sin embargo continuaron ocurriendo. La diferencia fue que en comparación con meses anteriores, que de por sí es poca la denuncia, pues en los días de confinamiento seguramente las dificultades y el riesgo por ser contagiados de COVID provocó que todavía hubiera menor número de denuncias y esto es lo que se están reflejando en las carpetas de investigación. Y bueno, ahora por supuesto la crisis que estamos viviendo a nivel global en cuestión de salud, pero también la crisis económica, porque sabemos, directora, que repuntó también el desempleo, que ya Tabasco ya lo venía arrastrando, no es algo nuevo por supuesto, pero ahora viene un panorama difícil porque se pueden presentar, como bien menciona, pues la alza en delitos. Sí, y hay evidencia de eso. Hay estudios que demuestran que posterior a una crisis económica, la tendencia de los delitos, principalmente los patrimoniales, la extorsión y el secuestro, crecen provocados y digamos que apuntalados por los niveles por la crisis económica, los niveles de desempleo. Lo hemos vivido en Tabasco durante muchos años. El crecimiento en la incidencia delictiva no se dio en estos 6 meses, ni se dio el año pasado. Repuntó, ¿no? Quizás. Tenemos un problema de violencia desde aproximadamente 5 o 6 años que pues coincide con el tiempo donde durante Tabasco empieza a caer en una crisis económica y eso en consecuencia también provoca una crisis de inseguridad. Ahora, Julia, desde el punto de vista de Observatorio Ciudadano Tabasco, ¿ustedes están viendo que dentro de la estrategia que están presentando las autoridades para esta reactivación y vuelta en marcha de la vida económica, social del Estado, ustedes ven estrategias o políticas públicas que vengan acompañando estas estrategias de reapertura? Es decir, que haya, no sé, mayores recorridos policíacos, que haya más patrullas, que haya sectorización de los lugares que sean puntos rojos en el Estado. Mira, desafortunadamente no. De hecho, si me preguntas si conozco alguna estrategia que vaya enfocada a prevenir delitos, pues la verdad lamento decirlo que no conozco a la fecha una política pública que vaya enfocado en esto. La administración actual pues ya tiene año y medio prácticamente en trabajando y pues desafortunadamente no veo todavía una estrategia enfocada en este sentido. Y volvamos a la información. De acuerdo a INEGI, pues Villahermosa es una de las, por lo menos de las 5 ciudades más inseguras del país, y te dice los espacios donde el ciudadano se siente principalmente más vulnerable, y es precisamente los espacios públicos, como bien acabas de comentar. Son fuera de cajeros que están en la vía pública, las calles, el transporte público y mercado principalmente. En estos lugares más del 90% nos sentimos inseguros, nos sentimos vulnerables. Y desafortunadamente, pues no conocemos si existe alguna acción específica para proteger al ciudadano y evitar que sea víctima de un delito en estos espacios. Volviendo nuevamente a la información del secretariado, pues Tabasco ocupa los primeros lugares tanto en robo a transeúnte, que es el robo que se comete en la calle, sí, y el robo con violencia, que puede ser cualquier tipo de robo cometido con un arma. De fuego puede ser o arma blanca. Actualmente la principal arma que se está utilizando es arma de fuego. Y antes eran puras navajas y cuchillos, ¿no? Exacto, antes era navaja de cuchillo y ahora es pistola. Entonces, la probabilidad de que seas lastimado y con mayor violencia pues se incrementó también. Entonces, desafortunadamente no conocemos una política pública que vaya enfocada precisamente a evitar esto, a que vayas a un cajero automático y ya te sientas seguro de poder realizar lo que vayas a hacer, pago, si es
que vas a hacer un pago o retiro si a eso fuiste, ¿no? Entonces, no lo conocemos. Los espacios públicos desde hace mucho tiempo nos provocan y nos generan temor, y todavía, y no estoy hablando de estos últimos 6 meses, estoy hablando de fácil 3, 4 años, desde el 2016 así se marca. Entonces, desafortunadamente, se sigue haciendo lo mismo esperando resultados diferentes, y eso creo que es un error. Fuera de los retenes, fuera de las revisiones, fuera de los recorridos, no vemos absolutamente ninguna otra estrategia que sea diferente a lo que se ha hecho antes. Y bueno, directora, para todo el público que nos está escuchando en Panoramas y Reservas primera edición, sabemos que también debido a pues esta crisis hubo confinamiento y algunas dependencias e instituciones tuvieron que parar, no están laborando al 100%, y como siempre la invitación es hacer la denuncia, pero ¿qué puede hacer el público que nos está escuchando si sufre de alguna, pues por supuesto, algún delito? Tiene que denunciar, desafortunadamente, buscar la forma, el momento para denunciar. Nosotros hemos insistido que también la Fiscalía tiene que reinventarse y repensar las formas para tomar una denuncia. De vía virtual, ¿no? Por supuesto. Exacto. En estas condiciones en donde vemos que todos hemos sido afectados por el riesgo, o que nos estamos cuidando para no ser contagiados por COVID, también tienen que repensar en cómo tomar una denuncia. De manera virtual puede ser una forma, hay aplicaciones, hay muchas ahora está maneras. La tecnología, ¿no? Exactamente, hay que aprovechar la tecnología, que afortunadamente la tenemos, y tomar esto a nuestro favor y facilitar la denuncia para los ciudadanos. Julia. Quiero compartirles que el Observatorio Nacional, en días recientes, que publicó su informe semestral, también publicaron una aplicación en donde es para todo el país, pero al darle alta a la entidad en la que uno se localiza, te dice los riesgos a los que están expuestos. Sí. Incluso hay una página para atender a víctimas. Entonces, si la quieren descargar los ciudadanos, pues esa es la finalidad, es ayudar y proveer de mecanismos principalmente para evitar ser víctimas. Julia, mañana es el Día Naranja. Mañana es 25 y los 25 de cada mes, pues es un día para reflexionar sobre la violencia que sufren las mujeres en cualquier parte del mundo. ¿Cómo nos está yendo en este rubro, en la violencia hacia la mujer o la violencia intrafamiliar en Tabasco? Mira, ya con la información actualizada y como te comentaba, con datos de noviembre, pues tanto la violación, que es principalmente el delito que tiene mayor incremento de 150%, me refiero a carpetas, nos de alguna forma nos confirma lo que durante mucho tiempo estuvimos aseverando. El hecho de que hubieran menos carpetas de investigación, tanto en abril como en mayo, no significaba que no estuviera ocurriendo el delito o que hubiera alguna mejora en este sentido, sino más bien, ¿no? Más bien que las víctimas no encontraban mecanismos para denunciar. En junio, ya vemos que está retomando casi los niveles que se estaban presentando en el primer trimestre, y que en el caso de Tabasco nos lleva a ocupar primeros lugares. Actualmente la violación se encuentra debajo de la media nacional, estamos en el lugar número 20, y esto de alguna forma influyó estos 2 meses que disminuyeron las carpetas de investigación. Sin embargo, insisto, ya estamos regresando a niveles normales, válgase la expresión. Que no quisiéramos utilizar la expresión, exacto, ¿no? Que no son los adecuados, pero son, por lo que nosotros observamos, los números que mes con mes se presentan. Y en el caso de Tabasco estamos hablando que es promedio de una violación diaria, ese es el número de carpeta. En junio se reportaron 20, y en el caso de la violencia familiar el promedio es entre 400 a 500 carpetas de investigación por violencia familiar. Te comento que es el delito después del robo con violencia el que tiene el mayor número de carpetas de investigación. Lamentable, y estamos hablando que es de los delitos que menos se denuncian también. ¿Por qué? Porque existe un temor por parte de la víctima de ir a poner la denuncia. Tenemos un ejemplo con el caso de la señora Ana María, en donde ella acude, por una denuncia de violencia familiar a un juzgado y termina siendo lesionada y casi se convierte en un feminicidio
desafortunadamente. Cada... Ella, ¿Sí? perdón. Le escucho. Ella, ella lo único que pide es retomar su vida de manera normal, si es que se le puede llamar normal, a que después de acudir a una sala de justicia para pedir, válgase la redundancia, justicia, terminas casi perdiendo la vida y siendo revictimizada por las mismas autoridades. ¿Hay algún dato del INEGI, directora, de cada cuántos casos pueden llegar al juez? Híjole, sí, la verdad, de acuerdo a datos del ENVIPE, es preocupante. Y te comento, en el caso de Tabasco ocurren alrededor de 600,000 delitos en un año. Eso es lo que mide la ENVIPE, de acuerdo a la última. Se denuncian alrededor de 60,000, se abre una carpeta de investigación en 50 y tantos mil, y de esos más de 600,000 delitos que ocurren o que estimen en ENVIPE que ocurren, es aproximadamente 1 de cada 100 los que llegan ante un juez o los que se solucionan. Es una mínima parte realmente lo que se soluciona. La mayor parte de los delitos se pierden en la no denuncia, por un lado, y en la impunidad de los pocos que se denuncian. No existe investigación, no existe una consecuencia, y eso lleva a otro problema, a perder credibilidad en las autoridades y provocar que la gente no denuncie. Exactamente, no denuncie precisamente porque lo considera una pérdida de tiempo y porque lo considera que el ir a denunciar no les garantiza absolutamente nada. Julia Arribillaga, pues te agradecemos que nos hayas tomado la llamada el día de hoy. Siempre quedamos corto de tiempo contigo. Te invitamos a que nos acompañes el próximo 25, si no cae sábado o domingo, como nos ha estado ocurriendo en estos últimos meses, a que nuevamente nos acompañes y platiquemos de precisamente